Creo que lo primero que busqué para Santiago es que se pueda reconocer a sí mismo. Santiago ya había pasado por psicólogos, ya había pasado por otras personas que tratan de ayudarle, lo primero, y el programa prometía que se pueda reconocer a sí mismo, que pueda profundizar en su propio ser. Entonces, cuando pensamos en el programa, creo que esa era, para mí en este caso, la oferta más atractiva que me hacía pensar que podían ayudar a Santiago, porque era muy difícil que alguien pueda llegar al fondo de Santiago y pues poder ver su cabeza, su mente, o que él mismo se pueda ver a sí mismo, era un poco más difícil. Por eso buscamos el programa. ¿Cómo se sentían antes de iniciar el programa? Bueno, en mi caso yo me sentía escéptica, pudiera decir, porque eh, Santiago es un poco complejo a veces, ¿no? Y como que no cualquier persona puede llegar a su cabeza, como dice mi esposo. Y, y todo era así como que muy extraño, muy desconocido, diría yo. Entonces yo sí llegué así como que, a ver, veamos, ya que tú buscaste, ya que estás interesado, veamos hasta dónde se puede llegar con eso. Sí, no, yo al principio más bien extrañado porque decíamos, ¿será que se puede? ¿O qué raro? Pero después ya cuando vas entendiendo de qué se trata, obviamente el valor se vuelve ya incalculable porque obviamente te cambia toda la perspectiva. Entonces sí, al principio sí era un poco de extrañeza, de decir, será, parece raro, desconocido. Y como todo lo raro a veces es así que nos tiene con dudas, pues creo que al principio sí, pero no, inmediatamente no pasó de la segunda sesión que toda la perspectiva cambió. Okay. ¿Qué dudas, miedos tenían antes de escribirse? Yo creo que la mayor duda con Santi para mí o miedo era la adolescencia. El punto era pensar en su adolescencia complicada. Por Santi, por su diagnóstico y esto, ya se venía viendo cómo él iba evolucionando y sabíamos que la adolescencia, yo al menos estaba totalmente convencido de que la adolescencia iba a ser todo un caos, todo un problema y estaba por eso buscando ayuda. Entonces creo que mi mayor miedo era no saber cómo llegar a su adolescencia y poder pues ayudarlo, guiarlo en todo este proceso. ¿Cómo fue la experiencia semana a semana? Ya, la experiencia semana a semana sí fue al principio un poquito acelerado, le sentí. Realmente desde la primera semana me resultó algo así como que una abierto de ojos, diría yo, porque empecé a conocer cosas acerca de Santi que yo no tenía la más mínima, el más mínimo conocimiento, ¿no? Uno es mamá, uno dice, bueno, tengo que enseñarle esto, cosas básicas, ¿no? Pero hay cositas que a uno se le escapan del corazoncito de los hijos que se van descuidando. Y en todo este proceso, desde la primera semana que fue mi rol, por así decirlo, empezó los cambios. Tienes que hacer esto, tienes que comprometerte con esto, así, así. Entonces dije, si quiero que funcione, tengo que hacer un compromiso real. Entonces me metí de cabeza, pero sí fue bonito verlo a él también cambiar, fue bonito verme a mí mejorar la relación con mi hijo y de tal manera que en la familia se resolvieron como que muchos nudos que habían en medio de toda esta situación. Y no solo con él, ¿no? O sea, No también solo entre con él, nosotros, exacto. porque el programa te lleva a descubrirte y a verte a ti mismo a través de él. Entonces, es un cambio de todas las semanas súper, súper chévere. ¿Qué notaron en Santiago en esas semanas? En él fue así como que extraño, ¿no? Porque uno como papá sabe cómo es su hijo, ¿no? Pero de repente inicia este proceso y él es como que todo se pregunta, ¿cuál es la palabra? Como que todo se Todo lo cuestiona, cuestiona. todo se empieza a cuestionar porque él empieza a ver que hay cambios de parte de papá y mamá
y él también empieza como que a decir, ¿y esto es real? ¿No es real? Entonces al principio para mí fue un poquito difícil, creo que para mi esposo fue quizá mucho más sencillo el hecho de ponerse al frente e irle explicando las cosas. Pero a él fue como que de nuevo hacerle pisar sobre seguro, esta es ahora tu realidad y esto es lo que pensamos papá y mamá con respecto a estas decisiones, que si bien antes actuábamos de esta manera y ahora estamos actuando así, pero lo hacemos por esta razón, porque Santiago en cambio en eso sí, él siempre necesita que le den razones, como para saber que le están diciendo la verdad y para saber que puede cambiar. Pero no, ¿para qué? Fue muy bonita la experiencia de verlo a él y también como que desenvolverse de una manera distinta y sentirse como que más apoyado ahora de nosotros. Ok. ¿Ustedes cómo se sintieron durante este proceso? Yo, ¿cómo me sentí durante este proceso? Primero muy confrontado. Creo Una que, ruleta de emociones. sí, una ruleta complicadísima de emociones, muy confrontado, porque uno como papá dice, estoy dando lo mejor y eso es suficiente. Pero no, a veces no solo dar lo mejor es suficiente, sino también autocuestionarte si es que realmente ese es el camino. Entonces, para mí decir, esto también estás haciendo mal. Entonces, a veces los papás o las terapias regulares era, sí, pueden ustedes estar haciendo esto, pero Santi necesita esto y con esto ya se soluciona. Entonces, creo que en cambio con el programa, sí te cuestiona personalmente por qué haces cosas, por qué tomas estas decisiones y claro, creo que para él es divertido descubrir esto, pero para nosotros era la confrontación con lo que estás haciendo y sobre todo con las consecuencias que eso podría tener. Sí, eso es muy importante. Creo que lo que más nos impulsó, ya una vez empezado, ¿no?, este proceso, es el hecho de cuáles son los resultados que nosotros queríamos esperar. Si estás así, si estás medio bien y quieres continuar así, mira, vas a llegar a esto. Pero visualiza un mejor futuro, visualiza algo mejor para tu hijo en este caso, entonces sigue este camino. Y eso para mí fue muy importante saber que cuál era el proceso, o sea, como que la guía estaba allí y eso me gustó mucho. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de la metodología? Lo que más me sorprende a mí, claro, o sea, está el tema de todo lo que está en medio, ¿no? Que tienen que vivirlo para saber, pero en realidad lo que más me sorprendió a mí es ver cómo todos traemos un bagaje de antes y que a veces pensamos que ya está superado y que no pasa nada y que al final de cuentas se está reflejando en él. Entonces, para que a través de los ojos de él vea yo en qué todavía tenía mucho dolor, mucho resentimiento de mi vida, que uno dice, no, yo ya soy adulto y no me duele nada. Pero en cambio, cuando llegamos a la metodología, dices tú, Chusa, te confronté y ahora tienes que... Eso es realmente sorprendente. Sí, pues uno siempre escucha, ¿no?, el hecho de que tú le vas a pasar tus cosas a tu hijo, siempre dicen eso. Y yo lo he escuchado, ¿no? Y yo suelo ser así como que ya, está bien. Pero aquí realmente es, con este proceso, con esto que nos ha pasado, te das cuenta con nombre y apellido qué es eso que le estás poniendo a tu hijo. Y en mi caso da miedo, no lo puedo creer, y luego empiezas a estudiar a tu hijo desde esa perspectiva y dices, no, él actúa con eso y yo tengo eso por mi papá, por mi mamá, por quien sea que venga, ese bagaje, ¿no? Y te ayuda a corregir, porque es más fácil corregirlo cuando lo identificas. Sobre todo eso. Cuando lo haces consciente. ¿Qué actividad o parte del proceso fue la más transformadora para ustedes? La actividad más transformadora para nosotros sí fue volver a conectarnos, porque en este caso creo que el proceso la vida con Santi era de que, vamos asimilando los roles, ¿no? Tú ya eres el hijo, yo soy el papá y es la mamá, y cada uno está cumpliendo y haciendo lo que dice, o sea, lo que se puede. La mamá tiene que trabajar, papá tiene que trabajar,
Y ya, pues yo también me crié solo, no, decimos a veces, ¿no? Yo también me crié solo y dale. Pero creo que volver a conectar es extremadamente valioso. Es volver a conectar, volver a sentir que te importa lo que está pasando en su corazón, en su mente, que te importa cómo tu mente también está afectando a su mente. Creo que eso es Valioso. eso es muy valioso. ¿Qué cambios concretos vieron en Santiago en estas 10 semanas? Yo creo que Santi era como que muy pesimista y eso me pesaba a mí, ¿no? Ver lo que empezaba a intentar algo y el pesimismo de que no lo voy a lograr, no voy a salir bien. Y venía la parte en cambio de papá de cómo enseñarle a superar eso y yo en mi caso no sentía que podía llegar a lo que él necesitaba para entender, superar eso, ¿no? Y fue así, ¿no? Semana tras semana. En mi caso, la guía que a mí me pudieron dar ha sido extraordinaria en el punto de que ahora me puedo comunicar de una manera con él, porque yo al menos crecí en una casa en la que la mamá se peleaba con los hijos y mamá tenía que demostrar su razón peleándose con toditos. Y yo eso con él. Entonces yo pelea y pelea, que no, ¿por qué me dices eso? Y así, y era muy difícil hacerle entender mi punto, ¿no? Pero no, desde la primera semana él como que me dio el chance también a mí para poder conversar de una manera diferente, para poder explicarle las cosas distintas. Y si bien hay como que una que otra riñita por ahí, creo que la forma en la que ahora se soluciona es distinta. Ya no llego al punto de fastidiarme yo y de fastidiarse él de su mamá y estar así con esa confrontación constante. Y al final de cuentas, eso también te cambia la perspectiva a ti, ¿no? Porque también vemos desde otra perspectiva cuando antes te enojabas y te enojabas con todos y después no podíamos ni siquiera merendar en paz. Ahora eso ya es más tranquilo, más llevadero, es de hablar y eso realmente se empezaba a romper un poquito más cada vez y era o obligarnos a estar ahí sentados pero todos enojados por querer todos tener la razón o ahora podemos hablarlo, llegar y pues estar realmente en paz. Y realmente sí, semana a semana él se lo ve más receptivo, se lo ve más tranquilo, como todo adolescente, no es joven todavía, como todo adolescente se le sale la cabeza, ¿no? De vez en cuando, pero no, es más fácil llegar a él ahora. ¿Qué cambio vieron en ustedes como padres o en la dinámica familiar? El cambio más importante de nuestra dinámica familiar fue estar de acuerdo, porque en este caso sí peleábamos mucho por mi parte, ¿no? Yo soy el papá y yo te estoy enseñando y tienes que obedecerme, tienes que obedecerme porque así son las cosas, yo aprendí así y así se hace. Y bueno, mamá también, mamá que decía, no, yo no tampoco. Yo creo que dábamos señales confusas porque aquí cada quien quería tener y Santi, su razón. conforme empezaba ya a dejar la niñez, empezaba también a querer tener razón. Entonces nos encontramos ahí justo a los 11 años, donde que él dice, no, pero yo también ya tengo razón. Y no, entonces creo que en este caso podemos estar de acuerdo en que a veces no vamos a estar de acuerdo, en que a veces tenemos diferentes perspectivas y que no por esa... Y eso ya no nos hace sentir mal. Ya no nos hace sentir mal. Ya no es, bueno, o sea, ok, papi, tú tienes razón, entonces yo estoy mal. Ya no es tanto así, sino es, bien, podemos llegar a un acuerdo, podemos hacer las cosas y podemos, quizás, siempre para mejor. ¿Cómo era la vida antes del programa y cómo es ahora? Creo que antes era muy conflictiva. O sea, sí, tal como lo dijimos hace un ratito, era... Se empezó a volver una más competencia, ¿no? Siempre de quién tiene la razón y qué es lo mejor para él. Porque obviamente papá y mamá siempre van a ver lo mejor para su hijo, pero cuando no hay un acuerdo así entre los dos, cada quien lucha y jala de su lado y aquí no importa quién se estropee. Sobre todo porque venimos de dos casi que familias extremadamente distintas. Y claro, o sea, venir de dos familias distintas, de dos costumbres distintas. Tradiciones y costumbres. De tradiciones, costumbres distintas.
sí nos hacía decir esto para mí, yo creo que esto y no. Entonces... eso era el antes. Y eso ahora era el más antes. bien, obviamente todo lo contrario, se puede llegar a un consenso. No que siempre haya un acuerdo, pero aun cuando no hay un acuerdo en común, es como que más agradable llevar el desacuerdo. No nos lleva ya a estar distanciados toda la semana y a pasar fruncidos. Respeto tu perspectiva. Ajá, exacto. ¿Sintieron que valió la pena el tiempo que invirtieron en venir acá? Absolutamente. El tiempo que invertimos en venir acá absolutamente valió cada día, minuto. todo. Sí, sí se nos hacía un poquito lejos, pero no, lo valió y creo que lo va a valer todavía más en el futuro porque no es algo que siento que se vaya a terminar. O sea, que bueno, ya nos olvidamos de esto y ya, no, sino que al contrario, todavía en el futuro le veremos muchísimo más valor todavía. ¿Recomendarían este programa? Al 100%. De mi parte, y yo que sí soy a veces medio loca, escéptica, a veces muy seria, así como que... Pero no, totalmente... Sí, la primera vez vino así como... ¿A qué me ya, vamos, ya. Pero sí, para mí fue un total autodescubrimiento primero, luego el redescubrimiento inclusive hacia mi esposo y con mi hijo. Entonces, sí, totalmente recomendado de mi parte. Igual de mi parte recomendado porque como hombre también uno puede llegar a tener esa visión masculina cerrada de yo tengo la razón y nada más. Y sí, o sea, como digo, el programa no solo te lleva a conectar con él, sino a conectar, que él conecte consigo mismo, que yo conecte conmigo mismo y ahí sí pues poder conectar entre todos. Entonces pues para nada, no tiene desperdicio. Todo lo que se aprende aquí es extremadamente valioso. ¿Qué le dirían a otros padres que están dudando en tomar este programa? Lo que le diría a otros padres que están dudando en el momento es, miren, todos tenemos problemas y a veces pensamos que esos problemas son pequeñitos, los puedo resolver. O sea, sí, no pasa nada y lo puedo resolver. O, bueno, yo también me pasó así y no pasó nada y mírenme, estoy bien, que es lo que uno piensa, ¿no? De que sí, todos tenemos que sobrevivir o todos hemos sufrido y al final de cuentas no pasa nada. Entonces yo les diría que no, que sí se puede descubrir en uno lo que pasamos y a nuestros hijos y que si se puede evitar, pues lo hagan, que traten de evitarlo porque le van a permitir a ustedes mismos y a sus hijos tener una adultez de ellos y una madurez de ustedes mejor, ¿sí? Donde que puedan conectar, donde que puedan sobrevivir. Creo que todos tenemos familias que a veces tienen complicaciones, problemas, porque creo que de alguna forma estas cosas no se resolvieron a tiempo y el programa te permite resolverlas a tiempo, pues creo que para poder tener esta mejor relación cuando tus hijos ya son adultos y no tener esa lejanía que a veces no sabes ni por qué existe. No sé por qué no me acerco tanto con mi papá, con mi mamá, o por qué no me llevo tan bien. Pues a veces creo que esto empieza aquí y no le damos importancia, pero en realidad el programa te enseña a entender por qué eso es importante. Sí, realmente decirles que sí, siempre hay la duda, ¿no? Al inicio de cualquier cosa, pero si no se intenta, definitivamente no conoces y te puedes estar perdiendo de algo que te puede ayudar así, wow. Yo entré aquí, crucé esa puerta diciendo, no sé qué va a pasar aquí, parece muy raro toda esta situación, pero veamos. Y ahora estoy totalmente convencida de que todo este tiempo ha valido la pena, de que todo este tiempo me ha permitido a mí, me siento mejor mamá, me siento mejor esposa, porque ahora mi casa no es todo tenso, molesto. Llegar a casa y decir, aquí otra vez estoy cansada de llegar aquí. No, ya no es así. Y yo lo digo por mi experiencia ahora, sí lo vale la pena. Dejar la duda de lado e intentarlo. Gracias.